Hola, quiero acompañarte en esta ocasión a que leamos un texto de la Escritura, tratar de dos personajes ciegos que habían en una población llamada Jericó al principio de nuestra era, allá por el año 33. ¿Quieres acompañarme? Vamos a hablar de Bartimeo y de Zaqueo. Está en el libro de Marcos capítulo 10, en el verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Por qué tomo esta escritura cuando dice al salir? Pero siempre antes de esta situación hay que entrar en Jericó. Y entrando a Jericó encontramos el pasaje de la Escritura cuando él tiene un encuentro personal con aquel personaje llamado Zaqueo, aquel que se subió a un árbol de sicómoro. ¿Pero qué era un sicómoro, maestro? Era un árbol de higos viejo, de la familia de los higos, muy conocido en Oriente, más robusto, pero se subió y soportó el peso de Zaqueo. Estando él ahí arriba, tuvo esa palabra maravillosa y esa invitación tan grande que el Señor le dice. Nuestro amado Señor Jesucristo, el libertador, le dice: me es necesario posar en tu casa. ¿Puedes acompañarme unos instantes y miramos qué pasa dentro de esa casa? Porque sus discípulos dicen: bueno, ahora cena con publicanos y pecadores. Pero es que Jesús no viene a las casas a buscar solo sanos. Él viene por los enfermos de su pueblo. Este personaje llamado Zaqueo en el principio era empleado del gobierno romano. Le servía al emperador, a pesar de ser y practicante judaizante del primer siglo. Podemos notar la experiencia tan maravillosa que tuvo Zaqueo. Accede a invitarlo deprisa a su casa, corre y organiza todo para la cena con el Señor, sin saber que se iba a encontrar con lo que todos sabemos, con la palabra hecha carne a semejanza de los hombres. Aquella luz verdadera que ilumina a todo ser que entra en este mundo. ¿Te acuerdas que así está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 1? Ese encuentro fue maravilloso, porque estando en medio de la cena, él le cuenta una historia a Zaqueo. Tanto así que Zaqueo no sabía si mirar y decir: el rollo que yo leo de los libros sagrados está aquí en medio mío. Sintió una presión tan enorme de cambiar de esa noche, de tener un nacimiento nuevo con pocas horas con el Señor. ¿Acaso no le pasó lo mismo que le pasó a Poncio Pilatos cuando le preguntó: ¿y cuál es la verdad? Y todo el que oye mi palabra, dice mi amado Maestro Jesús de Nazaret, escucha la verdad. Para Zaqueo no fue lo mismo, tanto así que el Señor le recordó el libro de Números en la restauración de todo el que haya cometido una falta. Está escrito que todo el que comete una falta, en el libro de Moisés, ¿sí?, en los libros atribuidos a lo que se llama el inicio de nuestra identificación bíblica, aquellos primeros 5 o 6 libros que están en la Biblia, encontramos las grandes historias contadas por nuestro Maestro. ¿Sabías que Jesús, nuestro Padre amado, dice de Moisés que Él escribió de Él? Entonces, estando en esa situación, claro, Zaqueo tiene un acto de contrición y una espada atraviesa su corazón, y entonces decide tomar una decisión muy lógica en su época. Restaura, ¿sí? Dice: si he quitado algo, lo regreso cuadriplicado. Pero eran 5 veces. Pero sin embargo tuvo un encuentro personal con nuestro Padre maravilloso. Jericó estalló esa noche en comentarios. ¿Cómo este publicano se ha vuelto demente? ¿Qué ha pasado en la casa
de saqueo. ¿Y por qué está repartiendo todos los bienes de su vida, todo lo que ha recaudado? Si he ofendido a alguien, se lo regreso cuadriplicado. Y lo regresa de esa forma con cada uno, reparte sus bienes. De pronto va y consigue todo lo que había recaudado. ¿De qué le vale al hombre tener tanto en esta vida si no lo podrá disfrutar? ¿Sabías que cuando nos vayamos, si hiciéramos lo que dice la Escritura, todos seríamos enterrados prácticamente sin ropa? Ni un calcetín pasaríamos al otro lado. ¿Sí? Porque polvo somos y en polvo nos vamos de convertir, dice la Escritura. Entonces pasaron una noche, todo Jericó, en esa fiesta. Pero también había un hombre pobre, posiblemente desechado de la religión del principio. ¿Te acuerdas que los hombres que predicaban la Escritura, que leían las Escrituras en el principio, en esta religión judaizante del primer siglo, no podían participar en las cosas de Dios? Eran alejados. Tanto así que empezando la Escritura, dice Bartimeo. ¿Sabía que hay muchos nombres en la Biblia que empiezan por la palabra Bar? En hebreo, esa palabra quiere decir hijo, y está diciéndonos que él es el hijo de Timeo. O sea, posiblemente el ciego no tiene nombre. Pero hoy podríamos decir, vamos a tener una tipología con estos dos ciegos. El uno era un hombre que decía ver, pero era ciego espiritualmente. Y ya el Señor lo ha restaurado. Pero al amanecer del otro día, al salir, hay un ciego que está ciego físicamente, pero que quiere también ser restaurado y ha escuchado lo que pasa en la casa del publicano, de aquel judío que obstinaba al pueblo, a los mismos suyos, por los impuestos para el imperio. Entonces, a la salida de Jericó, hay un hombre mendigo que solo lo que tenía era una capa que lo cubría del frío y unas pequeñas monedas, de aquellas monedas que casi no valen nada en el imperio. Nosotros los creyentes damos ofrenda, los hijos de Dios damos ofrendas, pero las personas que no tienen a Dios en su corazón dan limosna, dan de lo que les sobra. Pero al tener ese encuentro personal con nuestro amado Señor Jesucristo, Él no le dio una limosna, le dio lo que más quería y lo que más necesitaba. Podemos entender las palabras del hijo de Timeo. Hoy quisiera decirte, así como la Escritura nos enseña que el Señor tiene dos hijos, que el Padre amado tiene dos hijos, ¿sí? Unos dicen ver, y ustedes saben que han quedado siempre en la casa. Pero hay un hijo que no ve, el cual está recogiendo. Él es el que añade a la iglesia los que ha de ser salvos. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo, al oír las voces, a pesar de que sus discípulos, sus talmidín le dicen al ciego, no, cállate, no fastidies más. Pero él viene detrás gritando, dejó su capa abandonada, esas 3 monedas. Pero hay una voz que le dice, ten ánimo, te ha escuchado. Posiblemente como el Salmo 40 cuando dice, pacientemente esperé en Jehová, en Yahvé, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Las palabras de nuestro Salvador no fueron hostiles a este ciego, sino al contrario, fueron de gran amor. Su encuentro fue, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy Jesús te está diciendo, ¿qué quieres que hagas por ti? ¿Lo quieres recibir en su corazón? ¿En tu corazón? Lee las Escrituras, guarda sus palabras, guarda sus mandamientos. Ah, bien, dice él,
yo y mi Padre nos manifestaremos a ti. En esa situación, Bartimeo podía haber pedido todo. Este hijo de Dios podía haber pedido lo que quisiera, pero él solo dijo, restáurame lo que el segador me quitó. Esta palabra restáurame, hermano, está diciendo claramente, regrésame lo que él me ha quitado. Para Bartimeo no era sino que le regresara ese milagro de poder recuperar la vista que aquella luz verdadera le había dado en el principio cuando llegó a este mundo. Por alguna circunstancia de la vida había perdido sus ojos, pero el Señor le dijo, está bien, y lo restauró. Ahora nos damos de cuenta que ya el ciego dejó su capa y su poco tesoro porque encontró el mejor tesoro del universo. Así habemos hombres que dejamos nuestro pasado, nuestro triste pasado, y hemos empezado un nuevo caminar con Cristo Jesús. ¿Quieres tú que el Señor restaure tu vida? Te invito claramente a que lo recibas en tu corazón y que puedas seguir adelante con Jesucristo. ¿Sabías que en tu Biblia hay 4 libros, 4 evangelios que hablan de Jesús de Nazaret, de sus grandes proezas? Al terminar el evangelio de Juan dice que si en el mundo se contaran los milagros que Jesús ha hecho en nuestras vidas, no caberían los libros en el mundo de los testimonios. Así como yo, hay hermanos a nivel mundial que pueden darte esa explicación lógica. ¿Quién es aquel que entró a nuestra vida y nos restauró? Bartimeo es uno de ellos que pasó una noche afuera, ciego, escuchando todo lo que pasaba en esa casa del publicano. Y el publicano que decía ver, sí, tú dices ver, pues te era mejor ser ciego para que el pecado no morara en ti. Pero como ahora dices que ves, le dijo al publicano, el pecado mora en ti. Pero afuera había alguien escuchando, que tenía esos oídos perfectos, y vio el milagro mentalmente, y dijo, Jesús de Nazaret, el hijo de David, el Mesías prometido a Israel, es el que me puede sanar. Por eso no dudó ni un instante al sentir los pasos del Hijo del Hombre, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quieres tú en esta ocasión recibir a Jesús en tu corazón? Te invitamos a que escuches de Jesús la gran bendición para la humanidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén.